La palabra dice que donde haya dos o más, allí va a estar el Señor. Buenas noches, hermana Neida. Así que vamos a empezar este tiempo de enseñanza. Aleluya. El Señor te bendiga. Está que te habla tu hermana y amiga Maritza Araúz, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza. Su hermano en Cristo, Juan Hernández Ortiz, que todos juntos, unánimes juntos, podamos nosotros edificarnos, crecer para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, nos alegramos que estés esta noche con nosotros. Le pedimos disculpas. Buenas noches, hermana Pastora Mario Llona, gracias que está aquí, que salió del hospital. El Señor la bendiga. Hemos estado orando también por usted. Aleluya. Nos alegramos que ya esté restaurada y levantada. Aleluya. Le pedimos disculpas. La semana pasada estuvieron poniendo unas tormentas en la casa y de verdad nos tomó más tiempo del que nosotros empezamos. Así, pero estamos hoy aquí para seguir discutiendo la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Antes de empezar, te recuerdo mis dos libros Hacia un Nuevo Horizonte, 12 principios espirituales para la sanidad interior. Aleluya. ¿Y qué te detiene? Prosigue a la meta. Son una serie de prédicas para ti que en algún momento uno siente que nuestra vida espiritual se ha detenido, crecimiento se ha detenido y que hay algo que tenemos que empujar, que el enemigo nos ha lanzado para nosotros poder seguir caminando. Este es el buen libro para eso. Los dos libros los vendo juntos, son $10 cada uno. Usted lo desea, usted me envía, se comunica conmigo a través de Messenger y nos ponemos después en contacto a través de WhatsApp para hacer el intercambio de libros y el pago por la ATH móvil se envía por correo. Hermanas lo han comprado, no han tenido problemas con ellos. Si usted es del área metropolitana, del área de Bayamón, nosotros somos de Corozal, cualquier cosa llegamos donde usted está y le llevamos los dos libros también. Así que, habiendo dicho todo esto, amado Juan, ¿puedes llevarnos en oración? Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por esta linda noche que tú nos has regalado, Padre, de estar aquí en tu presencia, Señor, pues sabiendo que con el Espíritu Santo de Dios, nuestro Hijo Jesucristo, que están aquí con nosotros, Padre, vamos a tener esa palabra poderosa tuya, esa enseñanza, Padre, de análisis bíblico, estudio bíblico de Gálatas capítulo 2, Padre. Sí, Señor, aleluya. Damos gracias, Padre, pues sabemos que tú vamos a tener nuestra mente, nuestros corazones receptivos para recibir tu palabra, tu enseñanza, Padre. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesús todo hombre enemigo que quiera traer distracción. Espíritu maligno de distracción sea afuera en el nombre poderoso de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén. Habíamos empezado hace 2 semanas atrás en el análisis de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de la Galicia, porque no es una sola iglesia, fueron varias iglesias a las cuales el apóstol Pablo le envía esta carta. Al igual que pasó en Corintios, esto pasó lo mismo en Gálatas. Se habían infiltrado falsos hermanos que él mismo habla, o personas de judías que se habían convertido, pero a pesar de que se habían convertido, querían pervertir la gracia. Ellos entendían que para poder entrar al reino de los cielos, las personas tenían que hacerse, los hombres hacerse la circuncisión y toda la congregación llevar a cabo los ritos de la ley. Y el apóstol Pablo le corrige a los hermanos esta enseñanza. Por eso cuando empieza en el capítulo 1 le dice que se queda sorprendido que tan pronto se hayan apartado del evangelio. Y dice, y no es que haya otro evangelio, pero aquellos que lo pervierten, porque se había entrado personas, mire, en aquel tiempo y en este tiempo también, hermanos, porque no podemos tapar el cielo con la mano. También hay personas que pervierten el evangelio de la gracia, que ese es el don de salvación que nos da el Señor a través de Cristo Jesús. Buenas noches, hermana Nora, buenas noches, hermana Rosa, que nos da, buenas noches, hermana Mari, que nos da Cristo Jesús, porque de eso es que se trata el sacrificio de la cruz del Calvario. Sí, no es solamente que el Señor nos lleva salvación para este tiempo, el Señor con su sacrificio nos da entrada al reino de los cielos y nos libra de la ira venidera. Eso no está en las cartas del apóstol Pablo. Esa es la promesa que nos dé el Señor a través de su evangelio, de los recolectados en los 4 evangelios, hermanos, en los tres sinópticos y en el evangelio de Juan.
una y otra vez se recalca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es a través de Él, que nosotros con Él tenemos entrada al reino de los cielos, que Jesucristo vino a librarnos de la ira venidera, aquella que en este tiempo, los tiempos anuncian, como yo le estaba diciendo en estos días, mire, el mundo está en un semillero terrible, hermano. Usted tiene que mirar, mire, no es que usted se va a afanar, ni que se va a fijar, ni se va a obsesionar con las noticias. Pero nosotros tenemos que velar, nos manda el Señor. Los tiempos están peligrosos, hermano y hermana que me escuchan. Y nosotros tenemos que estar pendientes. Les regreso del Señor Jesucristo por su pueblo. Esa final trompeta que nos habla el apóstol Pablo en la primera carta a los hermanos de Tesalónica. Eso está a punto por sonar, hermano. Sí, Señor, Padre Santo, Señor. Eso yo no se lo tengo que predicar a usted. Mire la naturaleza. Mire lo que está ocurriendo en el panorama mundial. Mire cómo nuestro mundo, desde hace 2 años, ¿cuándo pasó la guerra de Ucrania? Vamos, 3 años. Para 3 años ya, desde el 2022. Desde el 2022, usted ha visto esa ruptura que ha habido en el mundo, pero esto venía arrastrándose desde hace mucho tiempo. El mundo poco a poco se ha polarizado y en este tiempo es cuando más palpable se ve. Estamos volviendo, a los años 90, cuando estaba la Guerra Fría, donde había 2 polos, o eras comunista o era pues, la sociedad, ¿cómo se llamaría? O democracia. Pero si usted se fija, cada día van aumentando las dictaduras mundiales. Y cada día estas dictaduras se agrupan con la misma gente. Hay que estar mirando las noticias. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto escrito está. Esto está en el libro del Apocalipsis. Y eso se está pavimentando el camino para ese último líder mundial que nos habla el capítulo 13 de Apocalipsis, que en su momento lo volveremos a enseñar. Pero hoy nos compete la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el 2º capítulo. Juan, tú puedes leer del versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí Un otra poquito más. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mire, del versículo 1 de la segunda de esta epístola, desde versículo 1 al 10, es una continuación del ministerio del apóstol Pablo, de cómo los Gálatas el apóstol Pablo le pone esto a los Gálatas, porque a las congregaciones de Galicia habían llegado hermanos judíos que se habían convertido, habían profesado el cristianismo, pero seguían practicando, llevando a cabo las prácticas que nos habla el libro de Levítico, todas estas prácticas religiosas que se promulgaban en el Levítico. Y el apóstol Pablo ya le había enseñado a la iglesia que con eso no se ganaba salvación, que con estas obras no se ganan, con esas, hermanos, ni ninguna obra produce salvación, solamente la fe que nosotros le ponemos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente esa fe, el justo por la fe vivirá. Y esa es la base de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y él está exponiendo que aunque ya había estado en Jerusalén, no volvió de nuevo hasta después que fue con Bernabé y con Tito. Y usted sabe que envió en estos 14 años, él fue con los discípulos, ellos fueron, y el apóstol Pablo no llegó promulgando ni diciendo con quién vamos, no. Él llegó, mire, y se reunió con los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y allí les puso a la iglesia lo que él estaba predicando a los gentiles. Porque si usted bien se recuerda, ya habíamos hablado en el capítulo 18 que estando predicando en Corintios, que fueron las últimas 2 epístolas, ahí el Señor,
lo sacó. No le vas a predicar más a los judíos, tú vas a predicar a los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo es el apóstol Pablo de los gentiles. Y él no fue allí promulgando, él no fue por su voluntad, hermano. Como él dice, él fue porque el Espíritu Santo le dijo que fuera. Vamos a leer el versículo Hechos 11, 29 a la 30. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, que era Pablo. El apóstol Pablo, cada vez que se movía porque el Espíritu Santo le hablaba, hermano. Nosotros no nos movemos como cristianos. Nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios. Nosotros nos movemos porque el Espíritu Santo nos manda a mover. Esto que yo estoy haciendo con ustedes, lo hago porque es el Espíritu Santo de Dios que me movió a hacerlo. Buenas noches, hermana Corporita. Buenas noches, hermana Noelia. Me movió a hacerlo, hermano. El Señor puso en mi corazón una inquietud que la mayor parte de las iglesias no se está enseñando el Evangelio de esta manera, porque sí se predica la palabra, sí se enseñan partes del Evangelio, pero ir históricamente, porque el Evangelio es histórico, hermano, no podemos sacar, la Biblia es un libro que además de ser espiritual, es la base de la fe de la iglesia cristiana. El Viejo Testamento es la base de la fe judía, pero también es un libro histórico, y cuando nosotros nos perdemos de estudiar lo histórico, lo que hacemos es introducir errores en las iglesias. Sí. Y el apóstol Pablo dice, mira, yo cuando yo empecé a predicar el Evangelio, empecé con los judíos, pero el Señor me movió a predicarle a los gentiles. Y le está diciendo a ellos que esto ocurre en el capítulo 15, que él subió, mire, subió a hablarlo a los hermanos de lo que él estaba haciendo en el área de las regiones de Asia Menor. Y eso usted se lo va a encontrar en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando se hace el primer concilio, porque estaba pasando que las iglesias las estaban molestando. Los judíos que se convertían, que salían de Jerusalén o de otras regiones, insistían que los gentiles tenían que prácticamente convertirse al judaísmo, que tenían que hacer la circuncisión, que tenían que cumplir con los ritos de la ley. Y el apóstol Pablo hace esa aclaración. ¿Por qué? Porque la ley ni ninguna regla que interponga el hombre trae salvación, hermano. Yo me acuerdo, yo he escuchado a este señor por muchos años, que ahora usted puede hablar en lengua, usted y lo otro, pero si usted se maquilla, si usted se pone pantalones, si usted se recorta el pelo, si usted se maquilla el pelo, usted no entra al reino de los cielos. El Señor reprenda al diablo. Una vez escuché a este hermano pastor diciendo que para los tiempos de él le decían a los hombres que si utilizaba el ruedo de pantalón doblado, tampoco entraban al reino de los cielos. Esos son reglas y mentiras del diablo interpuestas por los hombres. Hay otra religión, buenas noches, hermana Madeline, hay otra religión, buenas noches, hermana Ana, que dicen que si usted come carne de cerdo, que si usted toma café, refresco, Coca-Cola, usted no se salva. Mentiras del diablo. Hay otros que dicen que usted tiene que celebrar el sábado para que Jesucristo venga. Mentiras del diablo, hermano. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Sigue leyendo Juan, el versículo 3 al 5. Dice así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Está diciendo el apóstol Pablo que cuando usted busca la historia del hermano Tito, Tito es griego, Tito su mamá era judía, pero su papá era griego. Él se convierte, en muchas ocasiones sean los griegos a los gentiles, él se convierte, pero el apóstol Pablo no obligó a Tito a que Tito se circuncidara. Y en esa área se habían introducido falsos maestros a velar nuestra libertad. Porque ¿cuál era la libertad que tenían estos hermanos?
que no tenían que circuncidarse, que no tenían que cumplir con las fiestas de la ley, que no tenían que hacer los sacrificios de la ley, que no tenían que hacer los ritos de la ley. Como en hoy en día, que a nosotros hay una iglesia, la católica, los hermanos apartados. ¿Por qué? Porque no adoramos santos, ni adoramos a María, ni prendemos velas a nadie, ni nos confesamos con nadie. Esta religión, los pentecostales rajatabla, nosotros somos libertinos. ¿Por qué? Porque nos maquillamos, nos pintamos el pelo, no usamos pantalones, no seguimos con esas reglas. Eso lo que hace es reducir a la gente a servidumbre. Es como aquellos que te dicen, para obtener tú la bendición del Señor tienes que diezmar y ofrendar. Mentira del diablo también. Nuestra bendición se ganó en un madero. Nosotros somos bendecidos cuando obedecemos la palabra del Señor. Usted y yo ofrendamos y diezmamos porque queremos que la obra del Señor siga teniendo continuidad dentro de nuestra tierra para bendecir a los que vienen detrás de nosotros. Pero nada de eso produce bendición. Por eso usted ha visto muchos imperios que se han levantado con diezmos y ofrendas de la gente. Esos imperios que habían antes, hoy en día no están. Usted los busca y no están. ¿Por qué? Porque no se puede someter a los hermanos a una esclavitud que el Señor nos liberó, hermano. Cristo nos hizo libres de toda esa regla humana. De toda esa regla humana. Y de eso se trata, hermano. Esta epístola de los Gálatas se trata precisamente de eso. De lo que es la obra que el Señor le agrada y lo que es la obra, buenas noches hermana Nancy, que el Señor no le agrada. De eso se trata este libro de Gálatas. Y le dice a estos hermanos entraron a espiarnos, a señalar después nuestra esclavitud, a criticarnos. Mire hermano, y eso pasaba antes, no sé si pasará ahora, pero mucha gente entra a la iglesia para después irse a hablar de los hermanos de las iglesias, que mire, al final de cuentas, hermano y hermana que me escuchan, nosotros somos solamente parte de un solo cuerpo. Quien nos juzga es Cristo Jesús. Cuando usted y yo no paramos a juzgar a alguien, estamos sacando a Jesucristo del trono y dice, tú no tienes derecho a juzgar, soy yo quien tengo derecho a juzgar, soy yo quien tengo derecho a señalar. Por eso es que el Señor dice que antes de tú irte a sacarle la paja a tu hermano, vete, sacas la viga de tu ojo. Antes de tú mirar la vida de tu hermano, examina la tuya como está, porque sabe que, hermano, hay mucha gente que le encanta decir haz esto y lo otro, pero ¿sabe lo que dice? Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Nosotros como cristianos vivimos, por ejemplo, nuestra fe se manifiesta en nuestro ejemplo, como dice el apóstol Santiago. Cuando nosotros vamos a Santiago, el apóstol Santiago dice que muéstrame tu fe por tus obras. Y cuando usted le completa ese capítulo de Santiago, si no me equivoco es el 2, cuando usted lee Santiago te aclara que yo no te puedo decir que tú amas a tu hermano, pero no lo ayudas. Que tú eres cristiano, que tú tienes mucha fe, cumples con el primer mandato, pero al prójimo te olvidas de él. Cuando tu prójimo necesita, le da de lado. Cuando tu prójimo le dice, en muchas ocasiones, como hace mucho, voy a orar por ti. Y a veces ni oran, hermanos. A veces ni oran. Por eso es ahí que el apóstol Santiago se refiere a una fe sin obra. Una fe sin obra es muerta. No es que mi fe se basa en que yo me vaya a hacer misa todos los días, que yo me vaya a hacer culto todos los días, que yo vista de tal y cual apariencia, que yo cumpla con tal ritos. No se refiere a esa obra, hermano y hermana que me escucha. Se refiere a tu trato con el prójimo. Porque nosotros no podemos decir que tenemos fe en el Señor, que amamos al Señor, pero cuando nos toca en el trato del prójimo, lo que hacemos es maltratarlo, rechazarlo y apuñalearlo. No. Si nosotros decimos que tenemos fe y que amamos al Señor, también tenemos que amar a su prójimo y también tenemos que amar a la creación. Aleluya. Sigue leyendo, amado. Sí, Señor. Del 6 al 9. 6 al 9 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas.
A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Perdón un momentito. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, pero los que tenían reputación de ser algo? Porque cuando usted busca en el libro de los Hechos, muchos maestros judíos, muchos sacerdotes se habían convertido. Pues se dice, lo que eran antes a mí no me importa. Esa reputación a mí no me importa. Porque al final de cuentas el Señor no hace acepción de personas. Pero estos que dicen tener reputación en Cristo, nada, le habían enseñado el apóstol Pablo. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Por eso, hermano, en este tiempo, nosotros tenemos que ser bien sabios y bien cuidadosos a quien le escuchamos el Evangelio. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero poca reputación. Hay gente que te habla bonito, pero sus vidas no son tan bonitas como parecen. Por eso es que nosotros siempre tenemos que asegurarnos cuál es la vida que lleva esa persona que nos está hablando de Cristo. ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Cómo vive en su casa? ¿Cómo da testimonio en su trabajo? Porque nosotros, buenas noches, hermana Mari, nosotros no podemos estar siguiendo a la gente a ciega, hermano. Hay mucha gente que se trepa a los altares a predicar, pero tienen doble vida. Y lo más triste es que usted ni siquiera la conoce, porque la tienen tan y tan oculta, que no es hasta que su pecado sale a la luz, que el adulterio sale a la luz, que se sale a la luz la pornografía, que sale a la luz que su vida es un desorden. A veces, búsquese ustedes particularmente. Mire, en Estados Unidos en este tiempo, gente que ha levantado disqueras dentro de las congregaciones, muchos artistas cristianos, ¿cómo han caído? Buenas noches, hermana Norma, porque haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y ¿sabe qué? El Señor dice que lo que nosotros hacemos en secreto, Él lo va a sacar en público. Por eso es que nuestra vida tiene que ser una vida íntegra. Para nosotros no solamente enseñar con lo que hablamos, sino con lo que hacemos. Sigue leyendo, amado. 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El Señor es el que hace el llamado. Juan, léete lo que dice Efesios. Si no me equivoco, Efesios 4, 10 a la 13. Efesios 4, 10 a la 13 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor a todos nos hace un llamado. Algunos de activadores, algunos le activan ministerio, como el apóstol Pablo dice. El apóstol Pedro, el Señor lo llamó para predicar a los judíos. Y a mí me llamó para predicar a los gentiles. A pesar de que el apóstol Pablo, como dijo el hermano Juan los otros días, estaba educado en los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseos. Y eso lo explica él muy bien en Filipenses 3. En Filipenses 3 lo explica bien claro de quién era él antes de que Jesucristo llegara a su vida. El mismo que le encargó a Pedro el ministerio a los judíos fue el mismo que le encargó a él el ministerio de los gentiles, para que nadie tuviera duda, hermano. Este llamado, el llamado que cada uno de nosotros tenemos, lo pone el Señor en nuestro corazón, hermano, porque si no, no podríamos hacerlo. Esto no se hace por emoción, esto se hace por convicción. ¿Y quién trae esa convicción? El Espíritu Santo de Dios en el interior de uno. Y el Señor te va llevando a la medida que tú vas creciendo y te vas desarrollando en el Evangelio. El Señor te va guiando hacia donde tú vas a dirigirte. El apóstol Pablo no empezó predicando a los gentiles, él se fue a predicar a los judíos, pero cuando llegó a Corinto dijo, aquí no más.
Yo me voy a predicarle a los gentiles. Y el apóstol Pablo, desde las iglesias de Corintios, empezó a predicarle a los gentiles. En toda esa región de Acaya y Macedonia, empezó a predicarle a los gentiles hasta el día de hoy. Porque usted y yo, si nos miran desde ese tiempo, somos gentiles. Tuvimos entrada gracias a esta convicción que el apóstol Pablo tuvo en su llamado. Por eso, cuando el Señor te llama a hacer algo, aunque el hombre, el ser humano te ponga en duda, si estás convencido o convencida de lo que el Señor te ha llamado a hacer, no te detengas, hermano y hermana que me escucha, porque es a ti quien te va a llamar a cuenta el Señor. No es al que te está deteniendo, es a ti, porque el mismo Señor Jesucristo, ¿qué le tuvo que decir a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Porque cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene una misión, una visión del Señor en esta tierra. Y no podemos permitir que nada ni nadie nos detenga a lo que el Señor nos ha llamado a hacer en este tiempo, en nuestra vida. Buenas noches, hermana Silvia. Sigue leyendo, amado. El 9, para terminar con el 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo, Cefa, por supuesto el apóstol Pedro y Juan, reconociendo que este había sido el llamado. ¿Y usted sabe por qué lo reconocieron? Porque antes de que el apóstol Pablo se convirtiera, que tuviera ese espectacular encuentro con Damasco, al apóstol Pedro, estando allí un día en la azotea, en casa del hermano, es el capítulo 9, el capítulo 9, le fue llamado ir a Cesarea a predicarle allí a los hermanos. Y cuando él llegó, el Señor, que es tan espectacular, él no hace más que empezar a hablar y preguntarle que por qué lo habían llamado a ir, porque aquel lo mandó a llamar a él. Y el apóstol Pedro fue, esto está, hermano, en Hechos 9, si no me equivoco. Perdóneme, esto está en Hechos, en Hechos 10, Pedro y Cornelio. Cornelio manda a buscar a Pedro, porque el Señor se le revela, un ángel del Señor se le revela, y le dice que manda a buscar a Pedro. Y allá Pedro en la azotea, el Señor le muestra este lienzo 3 veces. Y le dice, le muestra animales inmundos, le dice, mata y come. Y dice, no, yo nunca, mata y come, no llames inmundo a la que yo llamaba inmundo. Cornelio no sabía para qué le había mandado a buscar a Pedro, pero Pedro tampoco sabía para qué iba a la casa de Cornelio. Y no hace más que llegar, estaba en Jope, no hace más que llegar allá a casa de Cornelio en Jope. ¿Qué sucedió allí? Los hermanos empezaron a hablar en lengua. Apenas el apóstol Pedro había puesto los pies allí, se habían convertido los hermanos. Inclusive cuando él regresó a Jerusalén, cuando le cuestionaron, ¿sabes lo que dijo el apóstol Pedro? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Hoy en día, lamentablemente, mucha gente quiere cuestionar a Dios en sus planteamientos. Señor, reprende al diablo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios en la obra maravillosa que Él hace? Si Él es el dueño de la creación, Él sabe lo que hace. Nosotros no sabemos nada. Nada. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, a la hora de nosotros tocar y plantear cosas del reino del Señor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros no sabemos nada. Cada día aprendemos del Señor. Mira, nosotros no podemos encerrar a Dios en este libro, ¿sabes? Nosotros no podemos encerrar a Dios en una Biblia. Esta es la palabra que el Señor nos da para que nosotros conozcamos de Él. Pero Él es mucho más que su palabra. Sí, Él es mucho más de lo que nosotros conocemos. Él es quien de donde no había nada, donde no existía nada, Él creó todito. Él creó todo. Por eso, hermano y hermana que me escuchan, nosotros no podemos cuestionar de lo que el Señor hace con las personas.
pero tampoco podemos impedir. Nosotros podemos permitir que nadie venga a cuestionar a lo que el Señor nos manda hacer. Es mejor desagradar al hombre, pero agradar a Dios. Santo Señor. Nunca se olvide eso, porque va a llegar un tiempo en este plano terrenal que los hombres van a querer que nosotros adoptemos las leyes de los hombres y nos olvidemos de Dios Todopoderoso. Y ahí nos tenemos que parar firme y decir, no. Mi paz, mi relación con Dios vale más que mi paz con usted y mi relación con usted. Y ahí es donde el apóstol Pablo se tuvo que parar firme. Y ahí lo vamos a encontrar en lo próximo que vamos a leer. Sigue leyendo, Juan. Sí, el verso 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Eso nosotros lo encontramos y lo discutimos en la primera y la segunda de Corintios, que el apóstol Pablo estuvo recogiendo una ofrenda, envió al hermano Tito para recoger esta ofrenda porque la iglesia en Jerusalén estaba pasando necesidad. Y ese era un compromiso que el apóstol Pedro había hecho con Jacobo, Pedro y el apóstol Juan. Sigue leyendo la 11, del 11 al 12, Juan. 11-12 dice, Léete el título. El título dice, aquí dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pablo reprende al apóstol Pedro en Antioquía. Sigue leyendo, amado. Dice 11-12, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. El apóstol Pablo tuvo miedo de su propia autoridad, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que es a quien el Señor inicialmente lo lleva a casa de un gentil a predicar. Y se convierte toda esta familia. Estaban en Antioquía y antes de que llegaran, Jacobo era hermano del apóstol, es Santiago, el hermano del apóstol del Señor Jesucristo, que se convierte, que cree en el ministerio del Señor después que el Señor fallece y resucita. No era contado con los primeros apóstoles, ¿saben? El apóstol Santiago o Jacobo no era contado con los primeros apóstoles, con los 12, esos eran otros. Él no creyó. Para aquellos que dicen que solamente los 12 originales son los apóstoles, pues entonces Santiago no se cuenta, porque no estaban en esos 12, ¿sabe? El apóstol Santiago envió una delegación a Antioquía, donde estaba el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, pero antes de que llegaran estas personas, acuérdense que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que seguían con los ritos de la circuncisión, que seguían con muchos de los ritos de la ley. Cuando llegan a Antioquía, el apóstol Pedro estaba en comunión con estos gentiles, pero cuando llega empezó a darles de codo y se echó al lado, empezó a echarlo a un lado. Y el apóstol Pablo, por lo que cuenta la historia, dicen que era un hombre bajito, pero un carácter terrible, ¿sabes? Pero fuerte. El apóstol Pablo dijo, no, hasta aquí llega. Sigue leyendo, Juan. Y en su simulación dice el 13 que dice, pero y el 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo lindo es eso, que como aquellos llegaron los circuncidados, los que estaban circuncisos, llegaron los rajatablas, que cuando llegan quieren que todo el mundo adopte las reglas de ellos. Y si tú eres que de los que saliste de los rajatablas o de los que orabas a los santos, vienes a la iglesia cristiana, entonces quieren que tú te presignes y hagas aquello y hagas lo otro. No, hermano. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y plantados en lo que nosotros creemos. Y en la hipocresía del apóstol Pedro también estaban participando judíos que estaban allí, que estaban nomás en comunión con los gentiles. Y como dice, hasta el hermano Bernabé me lo estaban arrastrando con esta hipocresía, para que usted vea lo que hace un religioso, una persona religiosa que vive su vida cristiana basada en preceptos humanos.
Arrastra a cualquiera a abandonar la fe en que creyeron. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas que me escuchen en estos tiempos. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que aprender a dar la batalla por la fe. Tenemos que aprender a ser firmes y plantarnos en lo que nosotros hemos creído, en lo que nosotros hemos aprendido de la palabra. Porque no lo hemos aprendido de un misal. No lo hemos aprendido de una Biblia alterada como muchos hacen por allá para poder encajonar sus creencias falsas. No, lo hemos aprendido de aquí, de la palabra. Y el apóstol Pablo, bien claro en Gálatas, dice que nosotros vivimos por la fe. También lo dice en su epístola a los romanos. También lo dice Habacuc, que el justo por su fe vivirá. Sigue leyendo, Pablo, Juan. Entonces dice, pero cuando vi que no andaban rectamente. Pero cuando vi que no andaban rectamente, sigue leyendo. Conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo que yo le estaba diciendo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El apóstol Pablo, Pedro, le dice al apóstol Pablo, ¿cómo es posible? Si tú dejaste la ley, ¿cómo es posible que tú dejaste las prácticas de la ley? Me estás en este lugar obligando a los gentiles a entrar a las prácticas de la ley. Por eso es que tenemos que ser bien cuidadosos, hermanos y hermanas que me escuchan. Cuando estamos en la iglesia, cosas que a veces se establecen que no tienen que ver nada con la palabra, hermano y hermana que me escucha. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra, mirarla y analizarla para saber en dónde que nosotros estamos plantados, hermano y hermana que me escucha. ¿Por qué? Porque podemos perder la salvación, porque entonces nuestra salvación la reposamos en preceptos y prácticas humanas, pero no la reposamos en el Señor Jesucristo. Sigue leyendo, Juan. 15:16 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando usted busca, lee ese libro de Levítico, todos los preceptos y ordenanzas que tiene la ley, porque no se tratan de los mandamientos, hermano. Se tratan de las leyes que establecieron los judíos y las ordenanzas que le fueron atravesando a través de los años, que si tienes que lavar los vasos de esta manera, que si tienes que hacer estos sacrificios. Y dice, no. ¿Cómo es posible que nosotros no siendo pecadores como hacían los gentiles? Porque, y le dice, los gentiles eran pecadores porque estos vienen de la idolatría. Venían, de idolatrar a otros santos. Y nosotros no hacíamos eso. Nosotros adorábamos al Dios verdadero. ¿Cómo es posible que no cumplimos con estos preceptos de la ley y dejamos de cumplir con ellas? Porque sabemos que con estas obras de la ley nadie es salvo. Somos salvos por la fe en Jesucristo Jesús. Creemos que el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario es lo que nos da entrada al reino de los cielos. Creemos que en ese sacrificio Jesús cargó nuestros pecados. Ya no tenemos que llevar, no hay que circuncidarse para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser parte del reino de Dios. No hay que celebrar estos ritos para decir que estamos salvos, que somos parte del reino de Dios. No, con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra fe la que nos da salvación, es nuestra fe la que nos libra de la ira venidera, es nuestra fe que nos limpia de pecados, hermanos. No se crea estos cuentos, ay, él era tan bueno, hacía tantas obras, se salvó. ¿Tenías fe en el Señor Jesucristo? ¿O hacías obras para ser exaltado tú mismo? Porque la obra que se hace para que los otros me admiren, para que los otros me adoren, esa obra nos salva, hermano. Y no es que dejes de hacer esto, hermano. Porque es parte, eso es lo que nos dice el apóstol Santiago. Si tú tienes fe,
Ayuda al que necesita, ayuda a tu prójimo, muestra tu fe dándole a otros de lo que a ti se te ha dado. Pero esta fe nos salva, hermano. Nuestra fe depende de nuestro Señor Jesucristo. No depende, mire, ni de nosotros mismos, hermano. Porque la fe no surge de nosotros. Cuando usted va al libro de Hebreos 12:2, dice que Jesús es el dador y el consumador de la fe. Si nosotros tenemos fe, es porque Jesús la pone en nuestro corazón. Santo Señor. Para que nosotros podamos crear en Él. Por eso ni siquiera la fe nos sale de nosotros. Él nos las da para que nosotros podamos creer en Él. Sigue leyendo, amado. 17:18 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto? Porque los judíos que estaban allí decían que si tú no practicabas las obras de la ley, eres pecador. Si te maquillas, si te recortas el pelo, si te pones pantalón, si vistes de tal o cual manera, no tienes santidad, no se pareces hoy en día, no vas a ser salvo. Si vas a una iglesia, como está en una iglesia que la gente usa el velo, si tú no te pones el velo dentro de la congregación, tampoco eres santo. Si tomas café o comes carne de cerdo, tampoco tienes salvación. Si no celebras el sábado, tampoco tienes entrada al reino de los cielos. Todo ese precepto se basa en obras humanas. Yo no celebro nada de eso, hermano. ¿Por qué? Porque esto me da esa libertad. Eso entonces hace a Cristo pecador. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a estos hermanos. ¿Significa que yo soy pecador porque no celebro la ley? Entonces, ¿hago a Cristo pecador? No. Es que Cristo me viene a dar esa libertad. En Él se cumplieron los preceptos de la ley. En Él se cumplieron los sacrificios. Por eso es que ponemos la fe en Él, porque en Él se cumple todo, en Él consumado está todito. Sigue leyendo, amado. 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Como dice el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que yo les estoy enseñando a ustedes, y tú se lo dices al mismo Pedro, que todo esto no produce salvación? Que nada de estas prácticas producen salvación. Si yo las vuelvo a hacer, entonces soy transgresor. Si usted sabe que nada de esas cosas, como si yo de repente, yo no adoro santos, ni reprendo velas a santos, ni nada de eso, pero de repente vuelvo a hacer lo mismo, entonces transfiero lo que ya yo sé que está errado. Lo que yo sé que está errado, yo no lo vuelvo a hacer. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Es como si nosotros, sabiendo que el Señor espera de nosotros una vida en decoro, es que el Señor me ha dado libertad. Yo me puedo meter aquí a bailar aquí o brincar allá o hacer allá. Entonces estoy siendo transgresor. ¿Qué ejemplo estoy dando? A eso es lo que refiere el apóstol Pablo. A eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Pedro. ¿Cómo es posible que tú sabes que todo está errado, que todo esto nada da salvación? Tú vienes a cumplirla, pues entonces vienes siendo transgresor, sigue siendo pecador. Sigue leyendo, amado. 19 y 20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. A fin de vivir para Dios. Por la ley de Cristo. Por la ley de la salvación que me dio el Señor. Yo soy muerto a todas estas prácticas. Porque yo vivo para Dios. Usted y yo diariamente tenemos que morir a esto. Al intelecto, a la emoción, todo eso todos los días tenemos que enterrarlo. ¿Sabe por qué? Porque todo esto nos aparta y nos aleja del Señor. Diariamente nosotros tenemos que buscar morir a nuestra inteligencia, a nuestros deseos, a nuestra sabiduría, a nuestro entendimiento y buscar la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios y buscar la voluntad
de Dios para poderla cumplirla diariamente. Nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo tenemos que desaprender, desechar todo lo que traíamos de camino y empezar, mire hermano, en lo que nos ha dejado escrito para que podamos entenderlo. Y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé entendimiento para entender su palabra y para saber cuál es su voluntad para nosotros en este tiempo, en el camino que vamos llevando. Sigue leyendo, Pablo. Ay, esa frase 20, la favorita. Dice Pablo, está bien, tu hermano. Dice Pablo. Dije Pablo, bendito Juan. Entonces, Juan, con el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este hay que desmenuzarlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El Señor dijo, si el que quiere venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Carga tu cruz y sígala. Cuando nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que dejar tantas cosas. Tenemos que morir a tantas cosas. Hay muchos planes que en muchas ocasiones tenemos que dejarlas. Hay muchos planes. Mire, yo a veces miro mi vida, de donde el Señor me ha ido encaminando, de muchos planes que yo tenía, como todos esos planes fueron quedándose atrás, y todos los he dejado por amor a Cristo. A veces hay sueños que tuve que dejarlos, metas que tuve que dejarlas por seguir la voluntad del Señor. Tuve que morir a mis deseos. Usted sabe cuántas veces, cuántas humillaciones yo tuve que pasar y decir, déjame quedarme calladita la boca. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que el carácter de Cristo se manifieste. Montones de situaciones, porque yo decidí morir a Cristo. Yo dejé morir mi carácter. La vieja Maritza que era antes, ya no es. En el proceso tuve que dejar gente, tuve que alejarme de gente, tuve que coger otro rumbo. ¿Por qué? Porque he aprendido a morir a mis deseos, a mis pensamientos, a mis ideas. Porque a veces pensamos que lo sabemos todo y nos damos cuenta que, mira, no sabemos nada. Y en muchas ocasiones tenemos que morir a nuestras ideas, a nuestras creencias, a lo que pensamos que es lo correcto, pero en el Señor no es lo correcto. Con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo. Tenemos que aprender, ¿sabe qué? A esto es lo que le agrada al Señor. Pero anoche, hermana Fátima, a esto es lo que le agrada al Señor. Esto es lo que le gusta al Señor. Siempre esa tiene que ser nuestra pregunta cuando vamos a hacer algo. Aquel que quiere vivir juntamente crucificado y no vivir ya para sí, siempre hay que preguntarse, ¿es esta tu voluntad? ¿Es esto lo que tú deseas? Y siempre acuérdese, hermano, que no es lo que es bueno, es lo que es correcto. Porque a veces hay cosas que son buenas, pero no son correctas para el Señor. A veces hay cosas que nos agradan, que las sentimos que son buenas, pero a Él no le agradan, no son buenas para Él. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que parar, frenar y hacer la pregunta, Señor, ¿te agrada a ti? ¿O lo estoy haciendo porque quiero agradarme a mí? ¿O quiero agradar a otra persona? Por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando llegó al apóstol Pedro, no, le llamaste hipócrita. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo ni está bueno ni está correcto. Y a veces en ocasiones, hermanos, tenemos que pararnos firmes y decirle a la gente, esto no está bien. Aunque no nos quieran, aunque no nos amen. Pero lo hacemos por beneficio al otro y para protegernos a nosotros mismos. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora nosotros vivimos, el rechazo,
el maltrato, el que nos den de codo, el que los invitamos a una actividad o no lo invitamos a una actividad porque es cristiano o no cristiano. A veces la gente sabe que hasta los que más quieren invitan a uno. Pues porque este ya no bebe, este ya no eso, este hace lo otro y nos dan de lado. O cuando ven que ya nosotros no estamos como antes, se quedan sorprendidos y para la próxima no nos invitan. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué? Donde quiera que vamos tenemos que representar al mismo, porque tenemos que ser el mismo donde quiera que vamos. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe en Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cargó mi pecado. El castigo de mi pecado, el castigo de tu pecado, cayó en Jesucristo. Esa es la fe que nos habla el apóstol Pablo. En que nosotros creemos que nuestro pecado no se salva con rosario, no se quita con confesiones, no se quita con 3 Padres Nuestros y Ave María, no se quita con 4 velas. Buenas noches, hermana Nancy. ¿Sabe con qué se quita? Con nuestra fe. Creyendo que nuestro pecado lo cargó el Señor Jesucristo. ¿Sabes para qué? Para que ya no vivas para ti, para que vivas para Él, para que mueras en ti, para que mueras a la carne, para que mueras a tus deseos y empieces a vivir para Cristo. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sigue leyendo. 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando nosotros ponemos la salvación en acciones, en personas, en ritos, estamos desechando la gracia de Dios. Le estamos diciendo, este don de salvación que nos diste, por medio de Cristo Jesús te lo devolvemos, no sirve y me voy a hacer acciones, me voy a hacer obras. Es bueno, lo hizo, lo celebro una semana, pero como quiera yo voy a seguir haciendo mis obras porque me ganó el cielo con las obras. Me ganó el cielo con los rosarios, me ganó el cielo con una apariencia. Buenas noches, hermana Lucy. No. Nosotros tenemos entrada al reino de los cielos a través de Cristo Jesús. Cada vez que usted y yo accionamos, hacemos una acción pensando que con eso tenemos salvación, pensando que con una apariencia, pensando que con alguna acción tenemos entrada al reino de los cielos, estamos menospreciando la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se hizo justicia. ¿Cuál fue la justicia? Que usted y yo éramos pecadores. Y la palabra dice que todo aquel que pecare ciertamente morirá. Pero en Cristo Jesús se dice que cuando nosotros aceptamos su sacrificio, aunque muramos, no morimos eternamente. Porque va a venir un día, y lo dice en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que se va a tocar esa trompeta. Y los muertos en Cristo serán los primeros que resucitarán. Y los que queden atrás, si nosotros quedamos atrás, gloria a Dios, vamos a ser arrebatados a los cielos. Y nos vamos a encontrar el Señor Jesucristo en las nubes. Y nosotros como iglesia, a esta ira venidera, esa espada de la ira que pende sobre este mundo, no nos va a tocar. No nos va a tocar. Aquel que te diga a ti que nosotros vamos a pasar por la ira venidera está siendo mentiroso al Señor y a su palabra. Y eso no es lo que dice su palabra. El Señor vino a librarnos de la ira venidera. Por eso es que nuestra fe no puede estar basada en acciones, no puede estar basada en las creencias del hombre, en leyes de hombre, en actos de hombre. No, nuestra fe está basada en Cristo Jesús, el dador y el consumador de la fe. Amado. Padre Santo, Padre bueno, Señor. Esta noche, Padre, gracias, Padre, te damos por lo que haces en nuestras vidas, Señor, por esta enseñanza. Te alabamos, te adoramos, Señor, te glorificamos, te bendecimos siempre, Señor. Damos gracias, Padre, porque sabemos que esta enseñanza para nosotros, para edificarnos, para que podamos ser testimonios vivos tuyos, Señor, en todo lo que hagamos, representándote a ti, Señor Jesucristo. Que tu cruz, la cruz del Calvario, Señor, nos libró de nuestros pecados y nos guía porque el Espíritu Santo está con nosotros. Padre, te damos gracias siempre por eso, Padre, y como siempre, Padre, te pedimos
Y Padre, como tú dices en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, Señor. Aleluya. Te pedimos, Padre, siempre que tú nos des esa sanidad, salud física, espiritual, fortaleza, espiritual, emocional, Padre, también de provisiones, Padre, de finanzas, que tú pongas tus santas manos sobre nosotros, sanadoras, Señor. Padre, manos sanadoras sobre nosotros, de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. Padre, que Sí. sabemos que hay peticiones especiales, peticiones que, Padre, que sé que tú las estás atendiendo, Señor. A Sí, nosotros, Señor. a ustedes también, su familia, Padre. Cuídanos Sí, siempre, Señor. Padre Celestial. Padre, te amamos a ti, te creemos a ti, confiamos en ti, Señor, con mucha fe, obediencia, reverencia espiritual, Sí, Padre. Señor. Perseverancia, Padre, sabiendo que tú eres nuestra esperanza en todo lo que hagamos, Padre. Te damos gracias siempre, Señor. Nos abrazamos, Padre, y gracias porque tú nos continúas dando esa sabiduría para continuar entendiendo tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, siempre en el nombre poderoso de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Abigail, que es la primera vez que la veo. Gracias por acompañarnos. Comparte este video, bendiga a otros y nos vemos el martes que viene. Que el Señor te bendiga. Buenas noches y a sus familias también. Dios los bendiga.